Mariana Paredes. Estoy tomando la asistencia por si acaso. Estoy acá, por si. Orellana. Me tengo que concentrar un ratito en la asistencia. Y Nostroza. Berríos. Diego. Al menos ya los nombres a mí me son muy familiares. Cuando dudo es cuando se sale algún alumno por algún motivo de la sala. O puede llegar atrasado, pero ya saben ahora que no podemos dejar entrar a los alumnos atrasados después de 10 minutos. Hasta 10 minutos es la hora que nosotros estamos tomando la asistencia. Ignacio Castro Parada. Ignacio Castro. Sí, ya lo tengo ya. Gabriela Cisterna. Sí, vamos bien. Bien, mientras tanto, nos quedan unos minutos todavía para esperar por el resto de los compañeros que ingresen. Les dejo también la apertura para que primero debemos colocar fecha a la evaluación escrita que tienen en este mes. Hablamos de ahí de la fecha, de la hora y el contenido. Entonces, mientras terminan de ingresar sus compañeros, ahora, según la asistencia que haya, aún así tomamos la decisión entre ustedes y yo. Si faltan algunos alumnos o no vienen, tienen que aceptar la decisión de ustedes y yo, ¿verdad? Para la fecha y la hora. Cargar allá ya, entonces como habíamos pensado, sí o sí se tenían que hacer algunas evaluaciones y este semestre ya vamos a partir de lleno con evaluaciones que estamos que debemos programar en todas las asignaturas. Entonces yo ya sé que algunos cursos ya han tenido evaluaciones con nota, ya sea escrita o trabajo, lo que sea. Entonces nosotros en biología todavía no lo hemos hecho con nota. Ahora, las tareas, ustedes saben que tienen una evaluación formativa se dice. Significa que eso, lo más probable es que al final del año eso va a tener una ponderación. Y la ponderación nosotros la dividimos así, bueno, yo le daría un 30% a la ponderación de tareas. ¿Por qué? Porque es clase a clase, ustedes están trabajando. Ahora, los alumnos que no lo han hecho, ellos tendrán sus motivos, pero viendo clase a clase cuando no responden una tarea. Asumir la responsabilidad que eso implica, porque desde un comienzo se les dijo, no tienen nota, no, pero tienen una evaluación formativa. ¿Qué significa eso? Incluso es como decir, ¿la hizo o no la hizo? Ahora, el resultado de la mayoría de ustedes o es alto, es mediano, etc.,
etcétera, pero eso en algún momento a lo mejor se puede transformar en una valoración. Que eso desde que partimos nosotros, ustedes todos sabían que podía ocurrir. Entonces, por ende, los que han trabajado siempre tienen que estar tranquilos porque saben que si tienen alguna valoración o una ponderación dentro de toda la nota completa, van bien. Y los que no la han hecho, recuerden que muchos alumnos ya han trabajado con portafolio, entonces eso se tiene que considerar. Pero ahora sí, en este semestre, el objetivo también de todos nosotros los profesores es de llevar a cabo esta valoración que está permitido también por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Se los digo porque ustedes manejan ese tipo de informaciones. Entonces, yo les venía comentando a ustedes que teníamos que hacer alguna evaluación. Ahora para colocar la fecha. Aquí a fin de mes significa las siguientes 3 semanas que nos espera, que sería la próxima semana, el 14, el 21 o el 28. Entonces yo necesito que ustedes decidan cuál de esas semanas les conviene más hacer la prueba. Mientras más se alejan, ya nosotros vamos a comenzar con temas nuevos pronto. Yo les voy a plantear el panorama que tenemos, dónde estamos también y qué nos falta terminar para que terminemos una parte de la unidad que estaba propuesta. Entonces, yo les sugiero dentro de la semana siguiente, 21 o 28, que ustedes decidan cuál de esas 3 semanas prefieren la prueba. Y el horario tiene que ser en la tarde, porque hasta ahora o los profesores o ustedes están en clase. Y si es a las 4 de la tarde, yo no tengo ningún problema de fijarla a esa hora. La prueba sería escrita. Contenido, lo trabajamos de inmediato para decir cuál es el contenido que debe ingresar en esa prueba. Lo elaboramos juntos, ¿ya? Porque va a ser en base a lo que hemos visto, pero para que ordenemos los términos y las palabras que van a estar implícitas dentro de esa prueba. Bien, ahora pueden abrir el micrófono para que me den sugerencias. Ya pasaron los 10 minutos, o sea, entramos a los 10 minutos. Por la cantidad de alumnos, hay 16 alumnos presentes. Tenemos que tomar la decisión entre nosotros. ¿Cuál sería la opción más óptima para ustedes? Escucho. 14 la próxima semana, 21 o el 28. Quevedo justo a los 10 minutos. Espero comentarios, porque si no tengo yo que tomar la decisión y decirle y fijarle la prueba. Entonces la idea es que ustedes los felicito porque la mayoría tiene su fotografía al menos en la pantalla. Esteban 21. todavía no. 28. Sí, porque 21 o 28. Ya, yo voy a colocar acá primera opción 21 o 28. 28. Y 28, 2 a 1. 28. 28. Sí, 28. 28. Ok. ¿Y el horario? ¿Qué hora les acomoda? ¿A las 15 o a las 16 horas? El 17 creo que es muy atrasado, ya van a estar ustedes pensando en otra cosa. 16 horas. 16. ¿Alguna consulta? Profe, 16. ¿Cuánto rato va a estar abierta la prueba? Porque pongamos algunos que tenemos prueba a las 4. Entonces, una hora. El mismo día, Sí, nosotros, pongamos yo y la Mayra tenemos preuniversitaria a las 4. Entonces, si puede ser a las 3. para un día antes, o por eso digo,
No pueden tener, probablemente ahí, si hay 2 pruebas en el mismo horario, no pueden, ¿verdad? Entonces, yo también preferiría que tuvieran una sola prueba ese día, como es la primera prueba que van a tener en esta modalidad, yo sugeriría que mejor tengan 1 hora y ese día una sola prueba por ahora. Después, ustedes saben que si estuviéramos en vivo, es factible que ustedes tengan 2 pruebas en un día, eso ha ocurrido y es normal. Pero ahora no sé si lo van a permitir también. Entonces, no pueden tener 2 pruebas el mismo día, supongamos. Si es el 28, menos pueden superponerse a la misma hora, imposible. Imposible, eso sí que sería imposible. Entonces ustedes me tienen que aclarar, si es el 28 y no tienen ninguna otra prueba ese día fijada, lo dejaríamos a las 16 horas, porque no deberían tener otra evaluación a esa hora. Profe, ¿Ya? que no era prueba, No es era eso, es que preuniversitario. tenemos preuniversitario a las 4, entonces no podemos hacer la prueba en esa hora. Sí, nosotros también con la Rachel. Ya. También tenemos Vemos varias que tenemos prueba a esa hora. Sí. Si puede, a lo mejor a las 3, Entonces, si tiene 1 hora a para... las 3, si es que todo el resto está de acuerdo, o si Es no, lo que podríamos dejar para el las preuniversitario 5. para nosotros es de 3:15 a 7:40 de la noche. Oh. ¿Y si lo hacen el día lunes? ¿Sí? El lunes 31. Sí, mejor. Pero ahí sería a las 3 de la tarde, ¿verdad? O a las 4 de la tarde, no lo sé, pero los que tienen preuniversitario, como ya es más de un alumno, entonces podría ser, porque si fuera a las 3 de la tarde, tendría que ser a las 2 de la tarde el día 28, aunque se atrasa mucho usted el 31. Y si fuera el día antes, el día 27, estoy pensando porque el día 28 al 31 van a tener un fin de semana y se pueden prolongar mucho, puede que nosotros ya estemos en otro tema, lo más probable es que vamos a estar en otro tema que no entre en la prueba, y van a estar más aislados, no perdidos, aislados del tema. Yo les sugeriría en este caso hacerlo el día 27, en este caso, porque ahí lo pueden hacer el día 27 a las 4 de la tarde. ¿Tiene algún problema en ese día? Ah, Yo por lo profe, menos. y si mejor lo hace el viernes a las 2, puede ser y así alcanzamos todo, porque todos empiezan después de las 3 pruebas, ¿no? A las 2 no será muy por el almuerzo, o van a tener ustedes que sacrificar ese día y comer rapidito o comer después. Yo almuerzo a Entre las 4. medio. Yo almuerzo como a las 7. Cuidado con esos horarios tan lejanos. Se los recomiendo porque si no, acuérdense que si están trabajando, o por lo menos si están trabajando en online, tengan algo para comer al lado, ¿ya? Porque no pueden estar sin carbohidratos o proteína o líquidos en el organismo, porque si no, no les va a entrar todo. Piensen que esas distancias muy grandes, el metabolismo del organismo también necesita alimentarse para poder asimilar todo lo que le ingresa al cerebro, ¿ya? Piensen en eso desde el punto de vista fisiológico, no es lógico. Por eso tengan algo. Acuérdense, cuando ustedes vayan a dar un examen, después en la PSU, a donde vaya, tienen que llevar algo dulce, algo que a ustedes les pueda proporcionar rápidamente una energía calórica, ¿ya? Ya sea fruta o algún dulce, lo que sea, y bebida con mayor razón, tienen que llevar algo líquido. Porque a veces en esos ratos el organismo utiliza todos los recursos que tiene, ¿ya? Que tenemos a veces malos hábitos, los tenemos todos, pero que a veces tenemos que ser consecuentes con nuestro cuerpo también. Entonces, si van a hacer la prueba a las 2 de la tarde, yo no tengo tampoco ningún problema que la hagan a las 2 de la tarde, de 2 a 3, y los que tienen que salirse rápido tratarán de terminarla lo más pronto posible. Ya en una media hora hacer la prueba para que puedan tener un poco de espacio antes de ingresar.
Eso lo dejo yo a ustedes para que lo organicen en forma personal. Y los que quisieran a las 3 o a las 4 de la tarde porque no tienen ninguna otra actividad después, bueno, ahí ser un poquito flexible y de repente almorzar un poco más tarde y tener algo para rellenar entre medio y terminar la prueba. Acuerdos, ¿verdad? ¿Les parece? Entonces la dejamos en principio el día 28 a las 14 horas, 14 a 15 horas sería la prueba. ¿De acuerdo? Bien, veamos el temario. Veamos de qué se tiene que tratar la prueba, cuál va a ser el contenido que tiene que entrar en la prueba. Pensemos primero en lo más próximo que hemos visto, ¿ya? En resumir ciertas cosas, porque yo voy a tratar de no hacerles más de 10 preguntas. El contenido, ustedes han trabajado clase a clase, las tareas en función a veces del mismo contenido, relacionado con entonces yo voy a sacar a lo mejor alguna de ahí, pero puede que cambie la forma, ¿ya? Por ejemplo, yo les pregunté acerca de la molécula del ADN, pero existen muchas formas de preguntar con respecto al mismo tema, ¿ya? Entonces, una de las formas que hice, a lo mejor hice una pregunta abierta en el LIRMI por las tareas y de repente la hago diferente. ¿Me entienden? Entonces, eso es la forma. La forma de preguntar, eso se lo dejo yo a mi imaginación, pero el contenido lo resolvemos juntos. Porque si yo propongo un contenido y usted me dice, no, profesor, está fuera del contexto, lo sacamos obviamente. Y de todo tomar algo, no de un tipo, no sé, eso también puede ser variante mía, pero yo les voy dando la pauta a ustedes, les voy diciendo incluso a veces este tipo, típica pregunta de prueba, es decir, es factible que yo la haga. O yo les voy a decir directamente, esta pregunta sí la voy a hacer. ¿Cómo? No sé, pero sí se las voy a hacer. ¿Sí me explico? Entonces tratemos de resumir el contexto el contenido de la prueba. Porque ustedes tienen bastante contenido en la prueba. Entonces, ¿dónde lo podemos nosotros enfocar? Voy a irme acá a la ¿cómo se llama? A los temas que hemos tratado, puntual. Vayan nombrándome algunas cosas así que ustedes digan, seguramente esto no puede quedar fuera del tema. Y ahora, si tocamos algo y ustedes dicen, oh, profe, yo ya me olvidé, o no lo entendí, ahora tienen que decirlo, si no, ya. Hacer repaso antes de la prueba porque lo estamos haciendo desde ahora y vamos a tomar unos minutitos antes de comenzar el siguiente capítulo o siguiente tema que tenemos que tratar, ¿ya? Es decir, ahora podemos hacer un resumen para sacar el temario y más adelante ustedes estudian y de repente un alumno me puede decir, profe, yo estoy estudiando, pero tengo problemas con este tema o con esta circunstancia del contenido, entonces lo vemos así rápidamente y continuamos con la clase. ¿Les parece? Entonces, el primer autor de la prueba es el ADN. ¿Qué es lo que les podría yo preguntar acerca del ADN? ¿Qué creen ustedes? Díganme ustedes así en términos generales. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes piensan no se podrían quedar ajenas a una prueba si vamos a hablar del ADN? La composición del ADN. Correcto. La composición, ¿verdad? La composición química de la molécula del ADN. Y aquí podemos diferenciar dentro de lo químico, podemos diferenciar la composición atómica. ¿Cuál es la composición atómica del ADN? ¿Lo recuerdan? Le pregunta así, la composición atómica, átomo. ¿Qué átomos son los que forman parte de esta molécula? Siempre. Como quiz, acuérdense,
Yo voy a usar, pero tengo mi reloj para cerrar la clase. Pero piensen siempre, tengo que ahí pensar rápido, ¿cuáles son los elementos atómicos de esta molécula? Siempre van a estar presentes, porque las tengo que diferenciar con otro tipo de molécula. ¿Cuáles serían esos átomos? ¿No? ¿Las 4 bases nitrogenadas no son los átomos? ¿Son diferentes? ¿O es la composición química? Base nitrogenada, mira. Qué bueno que lo menciones, porque no es lo mismo. Los elementos atómicos de la molécula vendría a ser carbono, acuérdense, átomo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fosfato, ¿verdad? Esos serían los 5 átomos elementales de esta molécula. Átomo, carbono, hidrógeno, por eso les dije yo, acuérdense del SHOM, con P al final. Entonces, esos serían los átomos. Ahora, como es una molécula, sabemos que esta macromolécula está formada por otro tipo de moléculas. Y ahí, una de esas moléculas grandes que forman parte de esta molécula, macromolécula, sería la base nitrogenada, porque la base nitrogenada es otra molécula, y no menor tampoco, ¿verdad? Bien. Entonces sabemos que esta macromolécula está formada por otro grupo de moléculas. ¿Y cuáles son esas otras moléculas que forman parte de esta macromolécula? Fíjense la pregunta, ¿cuáles son estas otras moléculas? No átomos. ¿Cuáles son estas otras moléculas que forman parte de la macromolécula? Sería la base nitrogenada, correcto. ¿Cuál otra molécula forma parte de esta molécula, de esta macromolécula? Ahí sería, tenemos la base nitrogenada, tenemos otra molécula grande también que forma parte de ella que se llama azúcar. Hay un azúcar metida entre medio que también es una molécula y no es menor, no es una molécula chiquitita porque también tiene varios átomos. Ahora, ¿qué átomos son los que se van a repetir en todas ellas? No, nuevamente, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fosfato. ¿Ya? Hasta ahí lo dejamos. Y después viene otra tercera molécula que forma parte de esta macromolécula. ¿Cuál es? Y ya les he mencionado dos. O sea, perdón, una, porque la otra la mencionó su compañera. La base nitrogenada la mencionó su compañera. Tengo que, me voy a salir acá mejor de la presentación porque si no, no los puedo ver. ¿Ya? ¿Están ahí? Sí, Se me profe. quedó como... Bien, porque se me queda de repente pegado también acá la manipulación con el Zoom, entonces no sé si todavía están ahí o no. Bien, entonces tenemos la base nitrogenada, un azúcar, ¿y qué otra molécula también forma parte de esta macromolécula? Ahí nos falta uno. ¿Lo recuerdan o no lo olvidaron? Imagínense, no hace mucho que hablamos de esto y siempre lo tienen que tener en la mente. Típicas preguntas de prueba, pero ya vamos a ver cuáles las preguntas típicas. El otro es el grupo fosfato. Esta macromolécula está formada por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Ahora, esto sí también es una pregunta clásica de prueba. ¿Cuál sería la unidad básica de esta molécula? ¿Cómo se llama la unidad básica? Ignacio, Joaquín, ¿están todos durmiendo? No, profesor. ¿Cuál sería la unidad básica? Piensen que ahora están como, imagínense, están respondiendo la prueba. ¿Cuál es la unidad básica de la molécula del ADN? Unidad básica. Entonces piensen ustedes, es la unidad que se repite. Es la unidad incluso que
nadie va a nombrar a la molécula del ADN si no nombra este otro elemento. La base nitrogenada es una de ellas, pero ¿qué es lo que nombra uno? ¿El Uno grupo nombra fosfato? todo el contenido. Fosfato, No, es el grupo fosfato. la base nitrogenada del azúcar. Esas tres moléculas que nombraron y base nitrogenada, esos tres elementos se unen para formar la unidad básica de la molécula del ADN. ¿Cómo se llama la unidad básica? Todo eso junto, ¿cómo se llama? Nucleótido. Correcto. ¿Se fijan? Porque si yo le pregunto la unidad básica de la molécula del ADN, ¿cuál es? Nucleótido. ¿Cuáles son los átomos que forman parte de la molécula del ADN? Se tienen que acordar del SHOM. ¿Cuáles son las moléculas componentes de esta macromolécula? El grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Son palabras, solamente es terminología la que uno tiene que manejar cuando hace las preguntas y responde, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros esos componentes, la unidad básica de la molécula del ADN es el nucleótido. Otra pregunta de prueba. ¿Qué tipo de molécula es el ADN? Porque ya sabemos que es una molécula y no es una simple molécula, es una macromolécula. Pero ¿qué tipo de molécula es? ¿Qué es? Incluso le pueden preguntar a ustedes más puntual. ¿Qué es el ADN? No qué significa, que no es lo mismo. ¿Qué es el ADN? Entonces, cualquier persona lo primero que les va a preguntar a ustedes cuando hablen del ADN, ¿qué es eso? ¿Qué es? Entonces, la primera respuesta, ¿cuál debería ser? En función de esa pregunta. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué es la glucosa? ¿Qué me dirían ustedes? ¿No? ¿No sabrían lo que es la glucosa? ¿Es azúcar? Correcto. Lo primero que a uno le viene a la mente, la glucosa es un azúcar. Si usted me respondiera, me dijeran, es un aceite, ¿estaría bueno? No, porque ya todos asociamos rápidamente que la glucosa es un azúcar. La primera definición que le asociamos nosotros a la glucosa es con el azúcar. Entonces, eso es. La glucosa es un azúcar. Ahora podríamos mejorar y decir, no, la glucosa es un tipo de azúcar. ¿Por qué? Porque el entendido va a decir no, porque existen muchos otros tipos de azúcares. Y empezamos a nombrar la fructosa, la galactosa, y empezamos a nombrar todos los azúcares, ¿verdad? Pero lo primero que uno la define para la glucosa es un azúcar. Entonces lo mismo pasa acá. ¿Qué es lo que es el ADN? También lo dijimos en algún momento. Acá estamos viendo lo que olvidaron. Estamos partiendo de lo más básico de la molécula. ¿Qué es lo que es el ADN? ¿El material genético? ¿Algo así? Sí, va a cumplir, después vamos a ver que eso sí forma parte del material genético, ¿verdad? O es parte del material genético. Pero estoy tratando de primero, así cuando yo tomo una cosa y yo te digo, ¿qué es esto? Uno primero le da el nombre, le dice, eso es tal cosa, porque no lo puedo relacionar con otra, ¿me entiendes? Entonces lo mismo pasa con esto. Sabemos que es una molécula, sí, pero ¿qué es el ADN? Si yo quiero, así dentro del término biológico y químico, ¿qué tengo que decirle? ¿Puedo decirle que el material hereditario? Sí, eso lo dejo para el segundo o tercer plano, porque todavía quedo con ansiedad de decir, ¿pero qué es lo que es eso?
¿Qué es lo que es el material genético? Ya, me responden el ADN. ¿Y qué es el ADN? Nuevamente. Ácido nucleico, ¿no? Esto. Esa es la primera definición, ustedes en cuarto medio, lo primero que yo tengo que relacionar al ADN, así como la glucosa es un azúcar, tengo que decir el ADN es un ácido nucleico. El ADN es un ácido nucleico. ¿Por qué? Porque sabemos que existen 3 tipos de ácidos nucleicos en la naturaleza. ADN, ARN, ATP. ¿Ya? ¿Y que es además una molécula orgánica? Sí, porque ahí ustedes pueden agregar, ¿es una molécula orgánica? Sí, ¿por qué? Porque tiene más de un átomo de carbono, la primera definición. O porque existen solo 4 moléculas orgánicas, que sería ácido nucleico, proteína, carbohidrato, que son los azúcares, y lípidos. ¿Lo recuerdan? Entonces, lo primero que yo tengo que asociar, ahora, si estoy hablando con una persona que nunca ha diferenciado esto, se va a quedar así como, me está hablando en otro idioma, porque no entiende. ¿Qué es un ácido nucleico? Bueno, uno le explica, es un tipo de molécula orgánica, porque no es molécula inorgánica, y ahí uno le puede explicar la diferencia nada más, ¿me entiende? Pero la primera englobe así de generalidades que uno dice la molécula del ADN, claro, es una molécula, no es una proteína, no. Ustedes ya saben bien la diferencia, no puede ser una proteína. Entonces, no es un aceite, no, porque si no a lo mejor lo tendríamos en la mesa y lo estaríamos consumiendo nosotros como somos los expertos en diferenciar ese tipo de sustancias que nos aportan algo. No, la tendríamos arriba de la mesa para de repente ingerirla. No. El ácido nucleico nosotros lo tenemos, lo contiene en nuestras células. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nosotros varios aspectos que hemos hablado de esta molécula, pero por lenguaje tenemos que disociarla nada más y manejar la cosa de que en las pruebas yo apunte a la respuesta puntual, correcta. ¿Ya? Si me dicen, ¿cuál es la unidad básica de la molécula del ADN? Nucleótido. ¿Cuáles son las moléculas componentes del nucleótido? Ya sabemos que el nucleótido está formado por el grupo fosfato, azúcar, base nitrogenada. ¿Cuáles son los elementos atómicos? O sea, los átomos que siempre van a estar presentes en esta molécula, tales átomos. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van diferenciando ahí con los tipos de preguntas para que encuentren ustedes la respuesta, ¿cómo se llama? Puntual, porque ahí es donde vienen los errores, cuando dicen, no, pero es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra pregunta más nosotros tenemos que asociar inmediatamente? Porque todo lo que hemos mencionado ahora forma parte de la estructura del ADN. Entonces, si ustedes le dicen, ¿qué va a entrar en la prueba? La estructura del ADN. ¿Qué comprende la estructura del ADN? Todo lo que hemos mencionado. Ahora, vámonos a la otra parte de la estructura, que es como decir, la figura del ADN. ¿Qué más puedo decir yo con respecto a átomos? Yo puedo decir, ¿cuáles son las bases nitrogenadas que contiene el ADN? Esas sí las saben, ¿verdad? Porque también la pregunta es válida. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que contiene el ADN? Adenina, timina, guanina y citosina. Correcto. ¿Se fijan? No hay otra respuesta más que esa. No importa el orden, pero esa es la pregunta. Entonces ahora nos vamos a la figura, a la parte geométrica de la molécula. Entonces yo puedo decir cuáles son los componentes geométricos de la molécula, o cómo está diseñada esta molécula. Ahí puedo usar diferentes palabras, pero ¿a qué me va a apuntar? A la parte física. Entonces, ahí ustedes, ¿qué me podrían decir de la molécula del ADN? ¿Qué me podrían decir de la molécula del ADN? No entendí, porque ahí alguien abrió el micrófono, pero no alcancé a entender cómo se llama, de qué se trataba.
¿de qué está formada la molécula del ADN? O sea, físicamente, ¿cuáles son las partes, los elementos que yo puedo reconocer en una molécula del ADN? Voy a ver si puedo compartirle esto para que por lo menos recuerden. ¿La aquí, hebra o no? Aquí no. Las hebras, justamente. Yo acá puedo decir yo, la molécula del ADN, ¿ya? En su estructura, incluso hasta en su geometría, puedo agregarle todos los adjetivos que van a estar correctos. Está formada por 2 hebras, ¿verdad? 2 hebras. ¿Qué más? ¿Qué más podría yo agregar a esta definición? ¿Se olvidaron? Estas hebras, ¿cómo van? ¿Cómo se ordenan? Estas hebras se ordenan, ¿cómo? Se ordenan paralelas, dijimos, ¿verdad? Son hebras paralelas. ¿Y se unen a través de quién? Ahí vienen ya las preguntas ¿Puentes de más hidrógeno? específicas. Se unen a través de hidrógeno. ¿Qué une los puentes de hidrógeno? ¿Qué parte de este nucleótido une los puentes de hidrógeno? Las bases nitrogenadas, ¿no? Correcto, ¿verdad? Es decir, estas 2 hebras corren en forma paralela y dentro de estas hebras, o sea, de estas 2 hebras, ¿qué es lo que se van a encontrar de los nucleótidos? Las bases nitrogenadas, es decir, una hebra se va a unir con la otra hebra a través de las bases nitrogenadas. ¿En función de qué? De la complementariedad de estas bases nitrogenadas. Entonces, las bases nitrogenadas son complementarias en función de la otra base nitrogenada para unir la otra hebra. ¿Cómo se unen esas bases nitrogenadas? Ahí vienen las preguntas específicas, a través del puente de hidrógeno, como dijeron. Una pregunta muy clásica también y es puntual. ¿Cómo se unen? ¿A través de quién se unen las bases nitrogenadas? De puentes de hidrógeno. Ahora, ¿cuál es la complementariedad de estas bases nitrogenadas? ¿Qué es lo que me deberían responder ustedes si yo les pregunto? La complementariedad es complemento de la otra, es decir, esta base nitrogenada se une con esta otra base nitrogenada. ¿Cuál es la complementariedad? ¿Se recuerdan ustedes cómo se unen estas bases nitrogenadas? Ya dijeron que las bases nitrogenadas son la adenina, timina, guanina, citosina. ¿Cómo se unen? Si yo tengo esta hebra que tiene estas bases nitrogenadas, ¿cómo sería? Eso se unían Adenina, por los timina. puentes de hidrógeno, ¿no? Sí, se unen a través de puentes de hidrógeno, pero ¿cuál es la complementariedad? Complemento. La adenina ¿Entienden la pregunta? Guanina, citosina, adenina, timina. Correcto, correcto. Esa es la complementariedad de estas bases nitrogenadas. Entonces, esta hebra, o sea, esta molécula, ya la describimos todo lo anterior, esta molécula físicamente está formada por 2 hebras. Y una hebra se une en función de la complementariedad de las bases nitrogenadas con la otra hebra. Es decir, ¿cuál es el complemento que buscan acá? Una hebra con la otra, el complemento de cada una de estas bases nitrogenadas. Adenina, timina, timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina. ¿Correcto? Y se unen a través de los puentes de hidrógeno. ¿Sí? ¿Entienden entonces? Vamos de afuera hacia adentro. Y esta molécula, físicamente, se orienta paralela a estas 2 hebras, paralelas, y se mueve en forma espiral, helicoidal, le dice. Es lo que han demostrado los científicos hasta ahora. ¿Ya? Entonces, nosotros llegamos voy a cerrar acá. Voy a ver acá cómo les puedo
porque no sé por qué me bloquea el compartir el Power. Aquí está. Ya, entonces nosotros vemos que esta hebra, la molécula grande, todo lo que ya hemos dicho con los adjetivos que le hemos adjudicado, las características, ahí estábamos hablando de la forma estructural, y vimos que esta hebra, esta molécula está formada por 2 hebras que se une las bases nitrogenadas en forma de complementariedad una con la otra por las bases nitrogenadas, no por el azúcar y el fosfato porque es el mismo, y entre medio de ella la unión de estas bases nitrogenadas va a ser a través de puentes de hidrógeno. Todo eso es correcto, ¿verdad? Dijimos dónde se encontraba esta molécula, recuerden siempre, en el núcleo de una célula eucarionte, en el citoplasma, en una célula procarionte, ¿verdad? Se encuentra esta molécula. Ahora en una célula procarionte, ¿cuál es la diferencia entre esta molécula con una célula eucarionte? Es que las células procariontes tienen un ADN circular, ¿ya? No lo hemos tratado todavía, pero el ADN de una bacteria, por ejemplo, es circular. Nosotros no, nosotros tenemos hebras. Y estas hebras del ADN, nosotros sabemos que después se van a enrollar. ¿Gracias a quién? ¿Quién participa aquí? ¿Se recuerdan que hay una proteína que participa en el enrollamiento del ADN? ¿Cómo se llama esa proteína? También pregunta clásica de biología. ¿Cómo se llama la proteína que ayuda al enrollamiento de esta molécula? No quiero cambiar la imagen porque está la respuesta en la otra imagen. ¿Se acuerdan? ¿Histona? Exacto, las histonas. Pregunta clásica de prueba. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otra pregunta también, que uno dice, ¿cuál es la proteína? Molécula, porque la proteína es una molécula, ustedes ya lo saben. ¿Es una molécula orgánica? Sí, ¿verdad? Ya saben que es una molécula orgánica. Entonces, sabemos que la participación de ella es fundamental. ¿Por qué? Porque participa en el enrollamiento. Ayuda a formar estos nucleosomas que son verdaderos anillos. Y aquí esta molécula del ADN se va haciendo tan compacta, ¿ya? Cada vez más estrecha, pero enrollada, para formar ¿a quién? Al cromosoma. Otra pregunta, porque ustedes le pueden preguntar, ¿qué contiene el cromosoma? ADN. ¿De dónde proviene el cromosoma? De la molécula del ADN. ¿Verdad? Entonces ahí está relacionado el ADN directamente con los cromosomas. Y se pueden preguntar a ustedes cuántos cromosomas tenemos nosotros, el ser humano. ¿Se recuerdan esa pregunta? ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? 46. 46, y en el fondo nosotros podríamos, en algunas circunstancias, vamos a decir que tenemos entonces 46 moléculas de ADN, ¿verdad? Dispersas en esos cromosomas. Pero eso no lo dice nadie porque ya es biología molecular y estamos siendo más específicos. Ahora sabemos que esta molécula del ADN se mide a nivel de ¿qué? De nanómetros. Porque si vemos que el ser humano se mide en metros, las células se miden en milímetros, podría ser como la del huevo, pero se miden en micrones. Ahora los organelos se miden en micrones. Ustedes ven acá todos los organelos que están aquí, la célula está entre micrones, y los organelos van de micrones a nanómetros. Y si vamos a hablar de molécula, tendríamos que hablar necesariamente que la unidad de medida, ¿ya? O la unidad de medida, bien dicho acá, sería el nanómetro. Si es que alguien le pregunta a usted, ¿en qué rango debo encontrar la molécula? Si alguien dice, en Armstrong no, porque ahí estaríamos hablando de los átomos. Si le dice en milímetro, imposible, porque estaría casi a la vista humana y en la molécula del ADN no es visible, a lo mejor difícil. En algún día, a ver si es que alcanzamos a hacer en un laboratorio, podríamos separarla y verla así, pero vamos a ver una hebra a lo mejor, y vamos a decir, ahí está, pero de ver los nucleótidos, imposible.
Eso ya sería a nivel molecular. Entonces, todo esto lo vimos, ¿se recuerdan? Vimos la parte física de la molécula, los componentes, o sea, cómo se orienta esta molécula, estas moléculas que están aquí, esto es una molécula, otra, pero se orientan en el nucleótido. Estas tres van a formar parte de un nucleótido. ¿Por qué es importante eso? Porque sabemos que la molécula del ADN está formada por N cantidad de nucleótidos. Lo que se repite en la hebra son los nucleótidos. La hebra misma está formada por toda la unión de estos nucleótidos. ¿Ya? Entonces, por eso uno va relacionando después. Ahora, ¿qué es lo que cambia en esa orientación, en ese orden? Va a cambiar el orden de las bases nitrogenadas, dijimos. El número de los nucleótidos va a cambiar y el orden de las bases nitrogenadas. Eso es lo que cambia. Y eso después nosotros dijimos que un trozo de esta molécula, ¿en función de qué? Del orden y el número de los nucleótidos, ese trozo se llama, ¿se recuerdan cómo se llama? El trozo de la molécula del ADN. Es la definición de un gen. Entonces, al revés, si a ustedes les preguntan, ¿qué es un gen? Pregunta de prueba, ¿verdad? ¿Qué es un gen? Piensen ustedes, es una porción, es un trozo de la molécula del ADN. ¿Ya? Ahí estamos recordando toda la terminología que ya habíamos mencionado antes. Pero ahora la estamos centrando más porque va apuntando directo a las preguntas que ya se han hecho en la tarea, pero preguntas que van a repetirse a lo mejor algunas en la prueba, porque son preguntas clásicas, sencillas, pero clásicas, pero es ordenar la terminología, nada. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de esta molécula, esta macromolécula, ¿qué es lo que nos va a definir después esta molécula? Son los genes. ¿Y en función de qué se define un gen? En el número y el orden de los nucleótidos, o de las bases nitrogenadas, que representan en este caso a un nucleótido. ¿Sí? ¿He dicho algo que no, los confunde? Entonces, ¿qué otra cosa más vimos nosotros de este tema? De la molécula del ADN. Vimos que esta molécula en algún momento se tiene que replicar. Y ahí hablamos nosotros, estaríamos hablando casi de la función de la molécula, ¿verdad? Que esta molécula se tiene que replicar, se copia. Y vimos cómo hacía ese proceso, cómo se replicaba esta molécula, qué ocurre. Cuando uno habla de un proceso, en el fondo en biología uno describe paso a paso lo que está ocurriendo. Esto puede ocurrir en segundos, puede ocurrir en horas, o puede ocurrir en días, en la realidad, pero uno lo describe paso a paso, por eso le coloca nombre para diferenciar los procesos. Entonces, una de las instancias en que esta molécula cambia su estructura, es decir, cambia todo lo que va a ocurrir en ella, primero es condensarse, ¿verdad? Se forman los cromosomas, pero antes de formarse los cromosomas, aquí me tendría que ir yo a esta imagen para que ustedes comprendan biológicamente cuándo ocurre este proceso de replicación. Ocurre aquí en la fase, cuando uno le dice en la fase S, previo a que la célula se divida, por mitosis en este caso, en esta etapa, la célula empieza a duplicar esta molécula del ADN. ¿Y la duplica cómo? O sea, el proceso se le llama técnicamente replicación. ¿Y la replicación en qué consiste? En que se copia, ¿verdad? Dijimos que se copia esta molécula y se va copiando en hebras, con trozos también, no lo hace completo. Vimos que aparecía de pronto una burbuja
y es cuando esta molécula se abre, porque está unida, se abre, forma la burbuja y empieza a copiar, y copia esos trozos, no lo hace todo completo, porque sería fácil imaginarse que lo abre la hebra y de acá a acá la copia, pero es más complejo que eso el proceso. Por eso que de repente uno se pierde, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo es el proceso de replicación? La molécula se abre, obvio, y se identifica una burbuja, se observa una burbuja. ¿Y qué va a pasar en esa burbuja? Estoy tratando de resumirles, pero ustedes me frenan si hay algo que me voy saltando para que ustedes vayan siguiendo la secuencia, ¿verdad? Entonces nosotros vimos que en esta etapa de replicación, la molécula se abre y se va a observar una burbuja. Ya saben cómo se llama esta burbuja, ¿verdad? Ya saben que en este proceso van a participar otro grupo de proteínas con nombres. No les voy a ir preguntando, a lo mejor les voy a preguntar el nombre, algunos nombres más relevantes, como por ejemplo, ¿cómo se llama esa proteína? Ahí lo dice, la helicasa, porque también son preguntas ya específicas, cuando los que vayan a dar la prueba específica en ciencia, tienen que prepararse en ese sentido, porque les van a hacer preguntas más específicas. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta proteína que corta la hebra? La helicasa. ¿Cómo se llama la proteína que desenrolla la hebra? La girasa, ¿verdad? Fíjense que los nombres van asociados a la función, algunos de ellos. Entonces sabemos que esta molécula se copia en trozos de hebra, y lo copia en una dirección específica que se denomina 5', 3'. Y la hebra complementaria que se va fabricando ahí, se va produciendo, va en la otra dirección 3', 5'. ¿Se recuerdan todos esos detalles? Lo tienen que revisar así para que vayan bien. Entonces, como ya nos queda poco tiempo, preguntas hasta ahora. ¿Les asalta alguna pregunta en concreto para que sigamos viendo el contenido? Ustedes vieron todo lo que es relacionado con la molécula del ADN. Vimos el proceso de replicación, significa copia. ¿Y cuándo ocurre ese proceso? Cuando la célula, previo a la división celular, previo a la mitosis, previo a la meiosis. Ahí es cuando ocurre este proceso de replicación. Y también vimos, además, más adelante, vimos que esta molécula del ADN, ahí está la burbuja de replicación, lo cual todo este material ustedes ya lo tienen. Vimos también que según la función de esta molécula, nosotros sabemos que la finalidad de esta molécula es también otra, no es la única, pero otra de las finalidades también de la molécula, es que toda esta información en los genes la codifica para fabricar esta molécula que se llama ARN, que también es un ácido nucleico. ¿Para qué? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? Porque el ADN codifica a una proteína en particular, o a algunas proteínas en particular. Entonces, para hacer ese proceso, vimos que el ADN primero fabrica esto, ¿y cómo se llama ese proceso? Aquí está, la transcripción significa, recuerden, la producción o la fabricación del ARN mensajero. ¿Y para qué? Para que en un momento determinado, lo tenemos acá en una, todo esto han sido pruebas, preguntas así, en un momento determinado pueda traducirse este mensaje del ARN mensajero junto con el ribosoma y producir una proteína. Todo eso lo vimos en secuencia, paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora? Estudien, revisen los componentes de cada tema, y donde ustedes vean que se quedaron un poco confusos, lo planteamos en la próxima clase, ya preguntan en la próxima clase, y vemos para que ustedes la secuencia nunca la pierdan de vista, de dónde partimos, las preguntas tipo, etc.
Ya, no sé si tienen algún comentario o alguna inquietud ahora en estos 3 minutos que nos quedan. Algo que les haya quedado como de interés para que lo toquemos la próxima vez. ¿No? Entonces tienen que estudiar, porque la verdad hay varios elementos por donde se pueden sacar. Ya sacamos varias preguntas de primera etapa, de ahí yo voy a elegir algunas, por supuesto, y para que veamos las otras preguntas que son clásicas en los siguientes temas, y de ahí cerraríamos. ¿Les parece? ¿Están bien? Ya, espero entonces que sigan bien también. Los que tienen que comer más tarde, les aconsejo comer algo rápido, una fruta aunque sea, ¿ya? Estén muy bien, cuídense mucho, sáquenle partido también a los que están estudiando para la PSU, traten de anotar los temarios que ustedes tienen como prioritarios para ser evaluados. Fíjense en esos detalles también para que ustedes seleccionen la temática que tienen que reforzar, ¿ya? Los dejo entonces para que vayan a estirar las piernas, a tomar agua, ojalá a comer también, y prepararse para el fin de semana. Si no tienen preguntas, y yo voy a seguir con la temática siguiente, ¿ya? No todo va a ser de reforzamiento. Un abrazo entonces, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao. Cuídense mucho ya. Chao, chao.